Si ya todo lo tenemos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Vamos a tener la predicación, se titula Vergüenza o Gloria, a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Abdel Martínez Andrade. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, en la sociedad en la que vivimos, la misma sociedad ha establecido algunas reglas de orden, de pulcritud, que generalmente tratamos de cumplir a fin de no ser objeto de críticas o malos comentarios. Por ejemplo, vamos a mencionar un ejemplo, nuestra forma de vestir, por ejemplo, el usar una camisa limpia, bien planchada, etc. Quizá a ustedes, como a mí, que en más de una ocasión me ha tocado que a la hora de comer, pues no tiene uno cuidado con la comida y te manchas la ropa, ¿no? La camisa. Precisamente cuando más tarde tengo una reunión importante, voy a ver a alguien más, etc. Eso generalmente se vuelve algo vergonzoso. Vas a esa reunión, o esta persona, y traes, pues no estás vestido de la manera apropiada, tratas de alguna manera de cubrir esa mancha o que no se vea, etcétera. Porque pensamos en qué imagen o concepto las otras personas se van a llevar de nosotros. Por otro lado, si llegamos a una reunión con nuestra ropa impecable, es muy probable que logremos causar una mejor impresión ante las personas a nuestro alrededor. Por eso es importante, bueno, entre las cosas que hay que hacer, que cuando comamos lo hagamos con mucho cuidado para que nuestra ropa se mantenga limpia y sin mancha. Si esto es importante en la vida cotidiana, en la vida espiritual es aún de mayor importancia. El día de hoy analizaremos las palabras de Jesús relacionadas con el sentimiento de vergüenza y con lo que podría ser un equivalente opuesto, que es de gloria. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, nuevamente la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que hables a través de mis labios, Señor, para que tu palabra sea expuesta y que mis hermanos y yo mismo, Señor, podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tratar de definir, vergüenza o gloria, es el tema del día de hoy. Vamos a definir estos dos conceptos. La vergüenza se define, según la Real Academia, como la turbación del ánimo que puede encender el color del rostro. Turbación del ánimo, sí. Puede encender el color del rostro, sí, generalmente pasa eso. A algunos se nos nota bastante cuando esto nos sucede, ¿verdad? Sobre todo por el tono de nuestra piel, etc. Ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, ya sea propia o ajena incluso. Cuando a alguien más le sucede, también está el concepto que le llaman pena ajena, ¿verdad? Otra definición de vergüenza es el sentimiento que aflora ante una afrenta pública, en el sentido en que una ofensa personal queda a la vista de una comunidad que la condena unánimemente. Y ahorita hablábamos de un ejemplo como el de la camisa, ¿verdad? Vas con la camisa sucia, eso no está aceptado delante de la sociedad y pues te sientes avergonzado. Vamos a ver la otra palabra, que es la palabra gloria. La Real Academia la define como majestad, o una de las definiciones es majestad, esplendor, magnificencia. También podemos decir que se utiliza para hacer referencia a aquel sentimiento de máximo gozo, emoción o logro, a la idea de llegar al punto máximo
o meta de un esfuerzo y disfrutarlo. Esa es la gloria. Cuando hemos logrado nuestro cometido, aquello que esperábamos obtener y lo hemos logrado. En el pasaje que nos vamos a acercar el día de hoy, requerimos de esas dos definiciones a fin de contrastar los sentimientos y acciones del discípulo, de nosotros, ante el reto de la vida en Cristo, que nos presenta la vida en Cristo en el día a día, y su compromiso con alcanzar las metas del propósito de su llamamiento. Es decir, cuando somos discípulos de Cristo, se presenta ante nosotros día a día este reto de cumplir con lo que Dios requiere de nosotros. De esta perspectiva, avergonzarse establece un estado en el que el discípulo se convence o se comporta de manera que muestra en forma visible que sus actos y creencias son reprobables por una comunidad. Es decir, sí, me siento avergonzado porque lo que estoy haciendo no es aceptado por las personas que están a mi alrededor. No está visto bien, lo cual será correcto solo si su creencia y comportamiento fueran reprobables delante de Dios. El texto nos muestra que Jesús reprueba al que, diciéndose su discípulo, se avergüence de él y sus palabras. Es decir, que sienta o actúe de manera que haga parecer que la persona y palabra del Señor es una ofensa para la comunidad, que en este pasaje nuestro Señor llama a esa comunidad o a esa sociedad generación adúltera y pecadora. Por eso debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué sentimientos hay en nuestro corazón al encontrarnos ante la acción de presentar a la persona y palabra de Jesús? ¿Cómo nos sentimos cuando hay la necesidad de exponer quién es nuestro Señor, su palabra y qué significa para nosotros? ¿Es un sentimiento de vergüenza o de gloria? En el Evangelio, número 1, en el Evangelio no hay nada de qué avergonzarse. Vamos a ver lo que dice este versículo 38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él también. Se avergonzará también de él. Inciso A, la persona de Jesús no puede ser motivo de vergüenza. Y nuestra vida como discípulos debe de ser un reflejo de ella. Y podríamos mencionar un sinfín de pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de la persona de Cristo para fortalecer y para argumentar acerca de esta idea. No hay nada en la persona de Jesús que tenga que ser motivo de vergüenza. Y menciono uno, Filipenses 2, del 9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo hemos de avergonzarnos de alguien a quien Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre? Él es el Verbo hecho carne, que está y es desde el principio. No hay nada de qué avergonzarnos, ni de Él, ni de su palabra, sino que al contrario, como hijos suyos, nuestra vida debe de ser un reflejo de nuestro Señor Jesús. La siguiente, la palabra de Jesús es nuestra guía y luz. Su exposición y testimonio fiel en nuestras vidas nunca nos avergonzará. La palabra de Dios tampoco debe ser motivo para nuestra vida
de avergonzarnos delante de otras personas. Dice Romanos 1:10, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la palabra de Dios, de esto que Dios me ha revelado y que me ha permitido creer. Quien se avergüenza de estos no muestra ni proclama la presencia y palabra de Jesús en su vida, por conformidad con el mundo o por tratar de ganar su favor. Y aquí podríamos recordar parte de el capítulo 12 de Romanos 12:2, que lo estuvimos estudiando hace un par de años, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no trates de ser como el mundo. No trates de ganarte el favor del mundo y de ser lo que el mundo dice que tú debes de ser. Lo que el mundo dice que es bueno, lo que el mundo dice que es agradable, lo que el mundo dice que es éxito, sino lo que dice la palabra de Dios. El discípulo de Jesús no puede estar en conformidad con el mundo y solo le importa agradecer con servicio el favor que ha recibido de Dios. Es decir, no estar avergonzados de lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que al tenerlo en nuestra vida y estar conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a responder con nuestro servicio a Él, agradándole, haciendo lo que Dios nos ha preparado para hacer. Dice también Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha preparado para eso y las ha puesto ahí desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las pusiéramos en práctica. Vamos al siguiente punto. Sin Cristo soy vergonzoso ante el Padre y su gloria. Y dice el versículo 38 también, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La meta del discípulo es presentarse delante de Dios sin mancha y sin arruga, delante de su Señor, sin nada de qué avergonzarse ante la gloria, santidad de la manifestación en plenitud del reino de Dios. Cuando vamos generalmente a una reunión importante en la que todo el mundo va bien vestido, bien arreglado, a lo mejor hasta bien perfumado, y por alguna razón a lo mejor no vamos nosotros en esa situación, también bien arreglados y bien perfumados, pues nos sentimos incómodos, ¿verdad? Imagínense cómo será presentarse delante de la grandeza de nuestro Dios y saber y ver su poder y su gloria. Para poder presentarnos delante de Él tenemos que hacerlo dignamente. Por eso es que como discípulos de Dios debemos presentarnos ante Él sin mancha y sin arruga. Se me hace que puse mal aquí, pero bueno, alcanzar la gloria, llegando a la meta, es posible solo porque Jesús cargó con toda culpa y vergüenza de mi pecado sobre sí mismo en la cruz. Es decir, vamos a llegar delante de la presencia de Dios y tenemos que hacerlo sin mancha y sin arruga, pero sabemos, y hemos insistido mucho en esto últimamente, que no lo hacemos por nuestros propios méritos. No es por lo que nosotros hayamos logrado o porque nos hayamos esforzado mucho, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque dice ahí en primera a los Corintios 6:11, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, es la obra redentora de Cristo en la cruz la que nos ha lavado, la que nos ha limpiado y nos permite presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga, tal cual debe ser delante de nuestro Dios. Quien se avergüenza del Señor y su palabra, o de su evangelio, no es un lavado en la sangre de Cristo. Y su vergüenza es una afrenta ante la santidad del Señor y le hace sentir vergüenza por su causa. Por eso Cristo nos dice que el que se avergüence de Él, también Él se avergonzará de nosotros. De aquellos de quien la gloria y santidad de Dios se avergüenza, serán apartados de su presencia en el día de la segunda venida de Cristo. Es decir, esas palabras de Cristo que dice, yo también me avergonzaré de ellos, significa que ellos también habrán de ser separados, apartados. Como dice allá en Lucas 13, 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. La gloria del reino y su poder. En el versículo 1, el segundo de los versículos que leímos el día de hoy, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunas de las que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos de los que están aquí, dice Jesús, no sufrirán la muerte, sino que hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y algunos podrían interpretarlo esto, quizá yo cuando leía la palabra más joven, y decía, bueno, ¿qué significa que esos no se van a morir hasta que la venida de Cristo? Porque interpretábamos la venida del reino de Cristo como la segunda venida de Cristo. Pero no es así. La venida del reino de Dios era Cristo mismo. Cristo mismo que ya estaba delante de ellos, pero que ellos no lo habían visto y no lo habían distinguido. Pero por eso les estaba diciendo, pero se van a dar cuenta. Y van a ver el reino de Dios venido con poder. El reino de Dios establecido en sus vidas. Para algunos discípulos, bueno, experimentar la gloria del reino de Dios y su poder no tienen que esperar a pasar antes por la experiencia de la muerte. Es decir, no tenemos que morir para poder ver la gloria de Dios y su poder y su grandeza. Sino que lo podemos experimentar desde aquí mismo, en vida. ¿Cómo experimentamos la gloria de Dios? Bueno, vamos a ver algunas formas. Para algunos discípulos será ver la transfiguración del Señor. Si leemos el siguiente versículo del que leímos, el versículo 2, y empieza a hablarnos de lo que sucede una semana después. Después de que Jesús dijo estas palabras, dice que una semana después sucede el acontecimiento de la transfiguración. No vamos a entrar en detalle porque es el tema de la siguiente semana, si no me equivoco, ¿verdad? Hasta después. Ah, bueno, entonces nos vamos a quedar en suspenso durante un par de semanas, ¿verdad? Pero bueno, es lo que sigue. Pero bueno, ellos vieron la gloria de Dios, porque vieron el poder de Dios al ver una señal maravillosa de cómo Dios era transformado y tomaba otra figura y otra forma. Nosotros no hemos visto de la manera en que ellos vieron, en la que esos discípulos vieron la gloria de Dios. Pero la vemos cada día, a través de su obra en nuestras vidas. Dios manifiesta su poder al hacer y al permitir cosas en nuestra vida para su gloria y para la formación de nuestro carácter como hijos suyos. Y nos damos cuenta, a veces son cosas muy sencillas, pero sabemos que esas cosas no pudieron haber sucedido más que por voluntad de Dios y por gracia de Dios. Porque de alguna manera contribuyen exactamente a lo que necesitamos. Y de algunas nos damos cuenta y otras no, ¿verdad?
Pero Dios se manifiesta en nuestras vidas y ahí vemos su gloria, su poder. La gloria también se manifiesta en el poder sobre la muerte, que se manifiesta con la resurrección del Señor. Gloria que todos los discípulos, los que estaban ahí presentes con Él, excepto el que se avergonzó, es decir, Judas Iscariote, quien le traicionó, contemplaron. Ellos vieron a Jesús resucitado, le vieron morir en la cruz, pero también le vieron resucitar, le vieron vivo al tercer día. Los discípulos vieron a Cristo resucitado de los muertos, la máxima señal del poder de Dios sobre la vida y la muerte. Nosotros por fe hemos visto también la resurrección de nuestro Señor. Él se ha manifestado en nuestras vidas dándonos el regalo de la fe. El poder que levantó a Cristo de la muerte ha transformado nuestra vida. Y sigue transformando cada día la vida de nosotros mismos, porque seguimos siendo transformados, seguimos siendo formados, santificados a la voluntad de Dios. Pero Dios sigue transformando la vida de miles y miles de personas más día a día. Ahí vemos la gloria de nuestro Dios. La gloria ha venido a nuestras vidas con la salvación en Cristo. En nuestra propia vida, hoy en la carne, se manifiesta el reino y su poder. Este reino del cual habla nuestro Señor, que algunos de los que están aquí dice, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ese reino ya está aquí, ya está en nuestra vida. El reino de Dios se ha acercado en vida. Dios y su poder se ha manifestado en nuestras vidas. Cristo ha venido y ha tomado el trono. No un trono terrenal, como muchos de los que estaban a su alrededor quizá pensaban que se trataba del reino de Dios, sino el trono de nuestras vidas. De tal forma que todas nuestras acciones deben estar sometidas a su divina voluntad. Es la forma en la que Dios establece su reino en cada uno de nosotros. Nuestra gloria, que también es la del reino, se encuentra en la satisfacción y gozo de la proclamación de la persona y palabra de Jesús, con nuestra vida y palabra, cumpliendo así nuestra misión y propósito. Para eso fuimos creados. Y para eso Dios nos ha llamado y nos ha escogido y nos ha sacado de donde estábamos y nos ha hecho parte de su pueblo, para que cumplamos con un propósito, con una misión, el proclamar su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, al hacernos parte de su pueblo y establecer su reino en nuestras vidas, nos ha encomendado la tarea de expandir su reino en el mundo, dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esto por sí mismo, al hacerlo y al cumplirlo, es nuestra gloria. Que por definición, como lo habíamos dicho, la gloria es aquel sentimiento de máximo gozo, emoción o logro a la idea de llegar al punto máximo o meta de un esfuerzo y disfrutarlo. Es decir, al cumplir la voluntad de Dios, al cumplir su tarea, cumplimos nuestro propósito y esa es nuestra gloria. Concluimos con lo siguiente: sintámonos orgullosos, no avergonzados, de ser parte del pueblo de Dios, de haber sido alcanzados por Dios para recibir su salvación. Compartamos y proclamemos ante nuestra comunidad, ante los que están a nuestro alrededor, lo que Dios ha hecho por nosotros. De esta manera Jesús también se sentirá orgulloso de nosotros delante de su Padre. ¿Qué mayor gloria podemos anhelar en un día que presentarnos delante de Dios, nuestro Señor, sin mancha y sin arrugas, y que nos reciba con los brazos abiertos, diciendo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oramos. Padre Celestial, te rogamos que tú confirmes tu palabra en nuestras vidas, que nos ayudes a comprender, Señor, qué es lo que tú deseas de nosotros, pero sobre todo, Señor,
que por ningún motivo, ninguno de tus hijos, ninguno de tus discípulos, nos avergoncemos de ti, Señor, sino que compartamos y proclamemos tu nombre, tu palabra y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.